Vamos a hablar o hacer un repaso de lo que es la teoría del acto jurídico. Y lo primero, para partir hablando de la teoría del acto jurídico, es hablar de el acto jurídico propiamente tal. ¿Y qué es lo primero que hay que señalar? Que la teoría del acto jurídico, como generalidades, no está tratada de manera directa en el Código Civil, sino que ella se extrae a partir de la elaboración de la teoría general del contrato, pero de manera directa no está. Si bien es cierto, el código trata instituciones afines a la nulidad, al acto jurídico, no lo trata de manera directa, ¿ya? Y además no vamos a encontrar la expresión acto jurídico en el código, sino que a lo menos vamos a encontrar la palabra acto, pero de manera directa no está. Ahora, lo que se regula del acto jurídico son otras instituciones que son afines, por ejemplo, la nulidad, el objeto y la causa, entre otras. Pero el acto jurídico propiamente tal no está, sino que se extrae a partir de la elaboración de la teoría general de los contratos. Dicho eso, ahora tenemos que entrar a analizar la secuencia de los hechos. ¿Qué entendemos por hecho? ¿Qué vamos a entender por hecho? Ahí tengo medio corrida la cámara. ¿Qué son los hechos? Entendamos, hecho es todo lo que sucede. Hecho es todo lo que sucede. Es todo lo que sucede. O sea, que llueva sería un hecho. Que María se caiga jugando. Que Patricio se caiga jugando a la pelota. Que un perro ladre. Que un gallo cante. Que yo pague una deuda. Que yo vaya y compre el pan. Esos son hechos. Porque hecho es todo lo que sucede. En derecho civil se distinguen dos grandes expresiones. En primer lugar tenemos los hechos y por otro lado tenemos los actos. Hecho es todo lo que acontece sin la intervención de la voluntad del hombre. Hecho es todo lo que acontece sin la intervención de la voluntad del hombre. Ejemplo de hecho, que salga el sol, que llueva, que un gato atrape un ratón, que una persona muera en transcurso del tiempo, etcétera. Esos son los hechos, porque es todo lo que sucede sin la intervención de la voluntad del hombre. En cambio, los actos, en esto sí hay voluntad del hombre. Ejemplo de acto sería, por ejemplo, leer un libro, comprar una entrada para el cine, pagar una cuenta de la luz, prestar un libro, comer, ver TV, jugar fútbol. Esos son los actos, porque en esto hay voluntad del hombre. Ahora, volvamos a los hechos un momento. Habíamos dicho que hecho es todo lo que acontece sin la intervención de la voluntad del hombre. Y los hechos se subdividen en primer lugar, letra A, hechos simples o materiales, y letra B, tenemos los hechos jurídicos. Vamos con los hechos materiales. Los hechos materiales son aquellos que no producen consecuencia jurídica. Tan sencillo como eso. Hechos materiales son aquellos que no producen consecuencia jurídica. Ejemplo de hecho material, que salga el sol, que llueva, que un perro ladre, que un gato atrape un ratón, terminar un pololeo. Esos son los hechos materiales, porque son aquellos que no producen consecuencia jurídica. Hechos materiales. Y dos, tenemos además los hechos jurídicos. Y a contrario sensu, los hechos jurídicos, estos sí producen efectos jurídicos. Los hechos jurídicos son aquellos que producen efectos jurídicos, pero son ajenos a la voluntad del hombre. Repito, los hechos jurídicos son aquellos que producen efectos jurídicos, pero son ajenos a la voluntad del hombre. Ejemplo, la muerte, la concepción, el nacimiento, el transcurso del tiempo. Hechos jurídicos porque producen efectos jurídicos, pero son ajenos a la voluntad del hombre. Esos son los hechos jurídicos. Ahora, vamos con el eslabón de los actos. ¿Qué entendemos por acto? Acto es todo lo que sucede con la intervención de la voluntad del hombre. Acto es todo lo que sucede con la intervención de la voluntad del hombre. Y estos actos también se subdividen en actos materiales o simples y letra B, actos con relevancia jurídica. No nos perdamos, estábamos estudiando los actos. Dijimos, acto es todo lo que sucede con la intervención de la voluntad del hombre. Y los actos se subdividen en actos materiales o simples, número 1,
Y número 2, actos con relevancia jurídica. Los actos materiales o simples son aquellos que no producen efecto jurídico. Actos materiales o simples son aquellos que no producen efecto jurídico. Ejemplo de actos materiales o simples. Por ejemplo, caminar, trotar, jugar a la pelota, ver TV, escuchar música, tomar café. Son actos materiales porque no producen consecuencias jurídicas. Y luego tenemos los actos con relevancia jurídica. Los actos con relevancia jurídica son aquellos que producen efecto jurídico. Los actos con relevancia jurídica entonces son aquellos que producen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, celebrar un contrato, contraer matrimonio, pagar una deuda, hurtar una bicicleta. Estos son actos que producen efecto jurídico. Y estos actos con relevancia jurídica se vuelven a subdividir en, número 1, actos lícitos y número 2, actos ilícitos. Cuando el acto es lícito es porque va a producir los efectos amparados por el derecho, o sea, son actos lícitos amparados por el derecho. ¿Ya? Y dentro de los actos lícitos que va a producir efectos jurídicos amparados por el derecho está el acto jurídico. Y el acto jurídico se caracteriza porque hay voluntad y esa voluntad produce efecto jurídico de carácter lícito. Esto es, en términos sucintos, lo que es la cadena de los hechos y la cadena de los actos para llegar al concepto propiamente tal de acto jurídico. ¿Y qué entendemos por acto jurídico? No hay concepto legal, razón por la cual podemos señalar que el acto jurídico es una manifestación de la voluntad destinada a la producción de efectos jurídicos queridos por el autor de las partes y que se encuentran reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. Acto jurídico es una manifestación de la voluntad destinada a la producción de efectos jurídicos queridos por el autor de las partes y que se encuentran reconocidas y amparados por el ordenamiento jurídico. Ese es el concepto de acto jurídico. Ahora, ¿cuáles son las características del acto jurídico? Número 1. Todos los actos jurídicos comprenden la voluntad. Todos los actos jurídicos comprenden la voluntad. Número 1. Número 2. Todos los actos jurídicos producen consecuencia jurídica, o sea, efecto jurídico. Y así tenemos actos jurídicos que van a crear. Por ejemplo, los contratos son actos jurídicos que crean. Tenemos actos jurídicos que modifican, como es el caso de las capitulaciones matrimoniales. Tenemos actos jurídicos que extinguen, como el pago. Tenemos actos jurídicos que transfieren, como la tradición. Y tenemos actos jurídicos que transmiten, como el testamento. Y la tercera característica del acto jurídico es la licitud. O sea, todos los actos jurídicos deben generar consecuencias jurídicas reconocidas y amparados por el derecho. Eso es la primera parte del acto jurídico. Ahora, sigamos analizando el acto jurídico. Vamos ahora a analizar... y lo que faltó señalar acá es la naturaleza jurídica. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica del acto jurídico? Que es una fuente formal del derecho. ¿Por qué? Porque es aquel proceso de creación de normas jurídicas. Ahora, vamos con las clasificaciones del acto jurídico. Tenemos que señalar que no hay clasificaciones legales del acto jurídico, sino que hay clasificaciones doctrinarias, porque recordemos, no hay sistematización, no está regulado en el Código Civil la teoría del acto jurídico, entonces no hay clasificación legal. Entonces, vamos con las clasificaciones doctrinarias del acto jurídico. Y la primera de ellas es aquella que atiende al número de voluntades, en atención al número de voluntades. Y aquí tenemos acto jurídico unilateral y acto jurídico bilateral. Acto jurídico unilateral es aquel en que interviene una sola voluntad. Acto jurídico unilateral es aquel en que interviene una sola voluntad. ¿Cómo podemos señalarlo o cómo podemos definirlo? Acto jurídico unilateral es la manifestación de una sola voluntad destinada a la producción de efectos jurídicos queridos por el autor
y que se encuentran reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. Acto jurídico unilateral, repito, es la manifestación de una sola voluntad destinada a la producción de efectos jurídicos queridos por el autor y que se encuentran reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. Ejemplo de acto jurídico unilateral tenemos, por ejemplo, el testamento, la oferta, la aceptación, el reconocimiento de hijo, la retractación, la renuncia a un derecho, la aceptación de una herencia, la repudiación, la revocación, la ratificación, la ocupación. Esos son ejemplos de actos jurídicos unilaterales. Ahora, siguiendo con el acto jurídico unilateral, este se subclasifica en, el acto jurídico unilateral se subdivide en actos jurídicos individuales y actos jurídicos colectivos. Esta clasificación de acto jurídico individual y colectivo atiende al número de personas. Entonces, la clasificación de acto jurídico unilateral se subdivide en actos jurídicos unilateral individual, acto jurídico unilateral colectivo. Esta clasificación atiende al número de personas. Entonces, ¿qué se dice acá? En este punto se indica que habiendo una sola voluntad, ¿no es cierto? Y hay tras ella una sola persona, entonces hablamos de un acto jurídico individual. Pero además puede haber una voluntad y puede haber más de una persona. O sea, cuando hay dos o más personas, ¿no es cierto? Ese acto jurídico es colectivo. Ejemplo de acto jurídico individual, por ejemplo, el testamento, porque hay una sola persona. Y ejemplo de acto jurídico colectivo, tenemos la oferta y la aceptación, que indistintamente puede ser tanto individual como colectivo. Siguiendo con el acto jurídico unilateral, tenemos otra clasificación que se desprende del acto jurídico unilateral. Y esto distingue en acto jurídico unilateral recepticio y no recepticio. Esta clasificación entre acto jurídico unilateral recepticio y no recepticio atiende a si va dirigido a otra persona. Acto jurídico unilateral recepticio son aquellos que solo son eficaces en la medida que vayan dirigidas a otra persona. Acto jurídico unilateral recepticio son aquellos que son eficaces en la medida que vayan dirigidas a otra persona. Por ejemplo, la oferta, el reconocimiento de hijo. Esos son actos jurídicos recepticios. Y los no recepticios son actos que no van dirigidas a otra persona. Por ejemplo, el testamento. Actos jurídicos no recepticios son actos que no van dirigidos a otra persona. El testamento es el caso típico. Ahora, salimos del acto jurídico unilateral, ahora pasemos un momento al acto jurídico bilateral. ¿Qué podemos señalar? En el acto jurídico bilateral se caracteriza porque hay dos o más voluntades. Eso como primera característica, si se puede decir. Entonces, cuando hablamos del acto jurídico bilateral, se caracteriza porque hay, letra A, dos o más voluntades. Letra B, el acto jurídico bilateral, se habla de la voz partes. Acá tenemos partes. Y 3, cuando hablamos de acto jurídico bilateral, se caracterizan porque los actos jurídicos bilaterales son conocidos también por el nombre de convención. O sea, acto jurídico bilateral y convención son términos sinónimos. Dicho eso, ahora, ¿cómo podemos conceptualizar el acto jurídico bilateral? El acto jurídico bilateral es la manifestación de dos o más voluntades destinadas a la producción de efectos jurídicos queridos por las partes y que se encuentran reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. Acto jurídico bilateral es la manifestación de dos o más voluntades destinadas a la producción de efectos jurídicos queridos por las partes y que se encuentran reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. Ejemplo de acto jurídico bilateral. Tenemos, por ejemplo, los contratos por autonomía. Ejemplo, la compraventa, el mandato, el comodato, la hipoteca.
También tenemos como ejemplo de acto jurídico bilateral el pago, la tradición, las capitulaciones matrimoniales, la resiliación, la novación. Ahora, cuando la convención tiene por objeto crear derechos y obligaciones, se llama contrato. ¿Y cómo podemos definir el contrato? Contrato es un acto jurídico bilateral que tiene por objeto crear derechos y obligaciones. Pero cuando la convención tiene otros fines, que no sea solamente crear derechos y obligaciones, no es contrato. O sea, para que se entienda, solo en la medida que tenga por objeto crear, se va a llamar contrato. Por tanto, contrato, como concepto doctrinario, podemos señalar que es la manifestación de dos o más voluntades destinadas a crear derechos y obligaciones queridos por las partes y que se encuentran reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. Contrato también tiene un concepto legal en el 1438. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Así entonces, ¿cuál es la relación entre acto jurídico, convención y contrato? Tenemos que señalar que entre ambas expresiones hay una relación de género-especie. El género más amplio, el que produce una serie de variedad de efectos mucho más amplio, es el acto jurídico. Por ende, el acto jurídico es el género. Y dentro del acto jurídico está la convención. O sea, la convención es un tipo de acto jurídico donde hay dos o más voluntades. Y dentro de la convención está el contrato, que es convención, pero tiene un objeto particular que es crear derechos y obligaciones. Esa es la primera gran clasificación del acto jurídico.